¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en ese mes y no en otro? Como si el tiempo hubiera elegido con precisión el momento exacto para que tu alma entrara en este mundo. Carl Jung decía que nada de lo que nos rodea en el momento del nacimiento es casual ni carente de simbolismo. El cielo, el clima, la estación del año, los arquetipos en movimiento, todo eso forma un telón de fondo silencioso que deja una marca profunda en nuestra psique. No estamos hablando de horóscopos de revista, sino de símbolos vivos, imágenes colectivas que moldean no solo nuestro temperamento, sino también los desafíos y potenciales más profundos del alma. Nacer en enero no es lo mismo que nacer en julio. Cada mes lleva una frecuencia, cada tiempo un tipo de portal. Y lo más fascinante es que muchos de nuestros rasgos más enigmáticos pueden comprenderse a la luz del tiempo que nos vio llegar. Carl Jung creía que nuestra historia comienza antes de las palabras, y que el momento del nacimiento lleva pistas invisibles sobre la misión de cada uno. Tal vez por eso, en algunas culturas ancestrales, el nacimiento no era solo un evento físico. Era una ceremonia espiritual, una señal de que algo en el mundo necesitaba justo eso que estaba por llegar. ¿Y si tu nacimiento fue así? ¿Y si llegaste exactamente cuando el universo necesitaba lo que tú traías? ¿Y si el mes que te recibió fue también el primer maestro que tu alma conoció? En este video, descubrirás lo que cada mes del año representa en el plano simbólico, según los principios de la psicología profunda. Comprenderás por qué ciertos dolores te visitan con frecuencia, por qué ciertos dones brotan con naturalidad, y por qué, a pesar de todo, hay algo en ti que nunca pudo ser explicado, pero siempre fue sentido. Carl Jung decía que todo lo inconsciente nos gobierna como destino, pero cuando algo es llevado a la conciencia, se convierte en poder de transformación. Y tal vez eso sea lo que está a punto de sucederte ahora. Prepárate para recordar lo que tu alma ya sabía antes incluso de nacer. Para Jung, nada en nuestra existencia ocurre al azar. Él creía que el alma elige el momento del nacimiento, no con la lógica del reloj, sino con la precisión de los símbolos. En la psicología analítica, el tiempo no es solo una secuencia lineal, es un campo arquetípico. Cada fase del año, cada ciclo de la naturaleza, cada estación, lleva imágenes colectivas que moldean la psique desde el primer suspiro. Cuando un niño nace, no llega a un mundo neutro, llega a un escenario cargado de significados invisibles. El clima, la luz del día, la energía de los ciclos naturales, todo eso forma un campo simbólico que conversa con el alma que acaba de llegar. Jung llamaba a esto impresiones arquetípicas iniciales. Son experiencias sensoriales y espirituales que moldean silenciosamente nuestra relación con la vida. El calor del verano imprime coraje, el frío del invierno, introspección. La primavera trae renovación, el otoño, desapego y transformación. Más aún, los 12 meses del año, en su danza con la naturaleza y con los arquetipos del inconsciente colectivo, forman una especie de mandala, una rueda simbólica que habla directamente a los aspectos más profundos de nuestro ser. Jung veía a los arquetipos como patrones universales de la psique humana: el guerrero, el sanador, el sabio, el niño divino, el destructor, el amante. Cada mes del año lleva una o más de estas fuerzas que se manifiestan con mayor intensidad en quienes nacen bajo su influencia. Comprender esto nos lleva a ver que nuestro nacimiento es una especie de firma simbólica, una marca silenciosa que influye en nuestros talentos, nuestros dolores y hasta en los caminos que repetimos sin saber por qué. La propuesta aquí no es encasillarte en etiquetas, mucho menos limitar tu identidad, sino ofrecerte llaves simbólicas para comprender patrones internos que tal vez sientes desde la infancia y nunca supiste cómo nombrar. Carl Jung no buscaba respuestas rápidas, buscaba preguntas verdaderas, y tal vez la más antigua de todas sea: ¿por qué nací exactamente cuando nací? Vamos a recorrer juntos esta rueda simbólica de los meses del año, uno por uno, como si fueran espejos arquetípicos. Y tal vez, en ese camino, reconozcas en ti partes que estaban dormidas esperando solo un espejo simbólico para despertar. Nacer es más que venir al mundo. Es atravesar un portal. Es salir de un campo invisible y entrar en el tiempo humano con un equipaje que pocos pueden ver, pero que el alma siente desde el primer instante. Jung veía el nacimiento como un punto sagrado en la trayectoria del self.
Un momento en el que la conciencia encarna en el mundo material trayendo semillas arquetípicas que florecerán o enfermarán dependiendo de la escucha que reciban a lo largo de la vida. Y cada nacimiento ocurre dentro de un campo simbólico, no solo por el cuerpo, sino por el tiempo. Porque el tiempo, en la psicología profunda, no es un simple medidor de edad. Es un espejo del inconsciente colectivo. El mes en que nacemos lleva una atmósfera simbólica que deja sus marcas en nuestra estructura psíquica. Es como si, en ese momento, estuviéramos respirando los arquetipos de ese ciclo, y ellos nos acompañan, silenciosos, persistentes, profundos. Jung decía que no se puede comprender el alma humana sin comprender el simbolismo del tiempo. Observa a los antiguos. Ellos sabían que cada periodo del año traía consigo una energía única. Por eso, en diversas tradiciones espirituales, el calendario era visto como un mapa sagrado. Cada mes, un portal. Cada ciclo, una iniciación. Cuando naciste, el mundo estaba vibrando de cierta forma. La naturaleza en un estado particular, la tierra, el cielo, las aguas, el silencio o el ruido. Todo eso te recibió con un lenguaje simbólico único. Tú quizás no lo recuerdes, pero tu alma sí. Jung creía que el proceso de individuación, el camino para convertirnos en quienes realmente somos, exige mirar ese punto de origen. Mirar el nacimiento no como un accidente, sino como un llamado. Y entender que el mes en que llegamos al mundo no define quiénes somos, pero revela pistas valiosas sobre en quienes podemos llegar a convertirnos. Es por eso que en los próximos capítulos vamos a recorrer los 12 meses del año, uno por uno, como si fueran arquetipos vivos, espejos simbólicos que tal vez revelen partes de ti que siempre sentiste pero nunca supiste explicar. Porque a veces, lo que falta no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya vive dentro de nosotros desde el primer soplo. Enero y febrero, la intensidad del verano. Enero y febrero, meses en los que el sol domina el cielo, el calor pulsa en la piel, y la naturaleza parece vivir su plenitud. Quienes nacen en este periodo son recibidos por una tierra en expansión. El verano en el hemisferio sur es símbolo de vitalidad, abundancia, impulso creador. Y quien nace bajo esa luz lleva en el espíritu una energía intensa de presencia. Enero porta el arquetipo del realizador. Carl Jung veía el inicio de cada ciclo como el momento en que la voluntad se proyecta en el mundo. Los nacidos en enero tienden a ser personas impulsadas por el propósito, la acción, la dirección. Líderes silenciosos o provocadores intensos, pero casi siempre personas que no pasan desapercibidas. Dolor, la carga de la expectativa, el deseo de hacer que las cosas sucedan incluso cuando todo pide una pausa. Luz, capacidad de movilizar, de transformar ideas en realidad, de encender caminos donde muchos solo ven humo. Febrero lleva otro matiz del verano. Es el mes de las aguas que corren libres, de las lluvias intensas, de la preparación para el cambio de estación. Quien nace en febrero vive entre el fuego y la fluidez. Lleva el arquetipo del artista intuitivo. Son almas creativas, sensibles, rápidas en pensamiento e intensas en sentimiento. Viven con los sentidos agudizados, perciben lo que está detrás de lo dicho y sienten lo que aún no ha sido revelado. Jung decía que la intuición es una de las formas más puras de inteligencia, y febrero vibra en esa frecuencia. Dolor, dificultad para adaptarse a lo estático y previsible. Sombra, dispersión, inestabilidad emocional. Luz, genialidad sutil, imaginación fértil, capacidad de ver belleza donde nadie más la ve. Enero planta, febrero sueña. Ambos nacen con el sol en lo alto, pero cada uno aprende a lidiar con esa luz de forma distinta. Tal vez por eso, quien nace en este tiempo tiene tanto poder, pero solo florece de verdad cuando aprende a descansar sin culpa y a crear sin perderse. Marzo y abril, el umbral del otoño. Marzo y abril anuncian un giro. Después del calor pulsante, el otoño se aproxima y con él un llamado al recogimiento simbólico. Jung decía que la naturaleza nos enseña ritmos que la psique reconoce. Y el otoño es tiempo de transición, desapego, madurez. Marzo porta el arquetipo del alquimista emocional. Personas que sienten profundamente, pero no se ahogan. Transforman, refinan, transmutan. Marzo es el umbral entre la luz del verano y la introspección del otoño. Los nacidos en este mes viven exactamente en ese entrelugar.
a veces expansivos, a veces silenciosos, a veces solares, a veces contemplativos. Es como si el alma les hubiera enseñado desde temprano que todo cambia, y que la belleza está en la impermanencia. Sombra, dificultad para afirmarse, oscilar entre extremos. Luz, flexibilidad, sensibilidad artística, inteligencia emocional refinada. Abril trae la frescura de las mañanas frías y una luz más suave. Es el mes de quienes llevan el arquetipo del guardián de lo esencial. Personas que sienten, aunque no sepan por qué, que están aquí para cuidar algo sagrado. A veces es la familia, a veces el silencio, a veces el alma misma. Valoran las raíces, pero también sienten el llamado del cambio. Jung diría, personalidades que viven entre la estructura y la libertad, entre la memoria y el renacimiento. Dolor, miedo a perder el control. Sombra, rigidez emocional, resistencia a lo nuevo. Luz, profundidad, lealtad, visión espiritual a largo plazo. Marzo siente el final del verano. Abril ya escucha el susurro del invierno. Y quien nace en ese intervalo lleva el don raro de percibir lo que está muriendo y lo que aún puede florecer. Mayo y junio forman el corredor del recogimiento. El calor ya se ha despedido. Las hojas caen. El silencio se instala y la naturaleza comienza a guardar sus fuerzas para atravesar la estación más introspectiva del año. Quien nace en este tiempo aprende desde temprano a vivir con lo esencial. Mayo lleva el arquetipo del constructor silencioso. Personas que saben que todo lo que perdura exige tiempo, paciencia, raíces. No se impresionan con el brillo inmediato, pero se conmueven con la solidez de los gestos simples. Jung decía que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que sostiene. Y los nacidos en mayo suelen ser quienes sostienen el mundo a su alrededor aunque nadie se dé cuenta. Dolor, sentirse invisible. Sombra, apego a lo previsible, miedo al cambio. Luz, presencia firme, sabiduría práctica, generosidad profunda. Mayo es suelo firme, y quien nace en ese suelo aprende a crecer con los pies en la tierra y el corazón en silencio. Junio abre el portal al invierno. La luz disminuye, el tiempo se enfría y el mundo externo se desacelera. Jung decía que ese movimiento de la naturaleza favorece el contacto con el inconsciente, con contenidos que la conciencia aún no estaba lista para ver. Por eso, quien nace en junio a menudo lleva el arquetipo del guardián de lo invisible. Personas que observan más de lo que hablan, que sienten antes de decidir, que guardan secretos, emociones y visiones que no siempre saben expresar. Pero en junio hay una inteligencia simbólica rara, la capacidad de percibir lo que está detrás de lo obvio, de ver lo que nadie ve, de escuchar lo que no ha sido dicho. Dolor, soledad interna, sensación de no ser comprendido. Sombra, retraimiento excesivo, miedo a exponerse. Luz, intuición aguda, sensibilidad psíquica. Vocación para el silencio sagrado. Mayo construye lo que permanece. Junio presiente lo que vendrá. Y ambos enseñan que antes de florecer otra vez, hay que aceptar el recogimiento como parte del ciclo. El alma que nace en este tiempo no teme al silencio, lo transforma en sabiduría. Julio y agosto. El corazón del invierno late en silencio. Los árboles se repliegan, el viento vacía las calles, y todo invita a una escucha más profunda. Esa que solo se revela cuando el mundo se desacelera. Quien nace en este tiempo lleva desde el primer suspiro la marca del recogimiento transformador. Julio porta el arquetipo del sanador silencioso. Jung decía que el alma se revela con más claridad en los momentos de introspección. Y julio es justamente eso, una invitación a mirar hacia adentro. Los nacidos en este mes suelen tener una sensibilidad casi psíquica. Sienten lo que otros no perciben. Presienten lo que aún no ha ocurrido. Llevan una ternura que rara vez muestran, pero que se manifiesta en el cuidado sutil con todo lo que les rodea. Dolor, sentir demasiado y no saber dónde poner lo que se siente. Sombra, esconderse para no molestar, guardar dolores que no son propios. Luz, empatía profunda, capacidad de sanar con la presencia, sabiduría intuitiva. Julio es el alma que abraza en silencio. Es el calor humano en el mes más frío del año. Agosto, en cambio, guarda otro tipo de fuerza. Es el mes donde el frío se mantiene firme, pero la promesa de la primavera ya empieza a susurrar en el aire. Quien nace en agosto lleva el arquetipo del líder espiritual.
Personas que a menudo enfrentan pruebas intensas en la infancia o juventud. Y es de esas heridas que nace una fuerza poco común, la capacidad de guiar a otros, no con palabras, sino con ejemplo. Jung decía que las mayores transformaciones del alma vienen del cruce del propio abismo. Y Agosto conoce ese abismo y sabe renacer de él. Dolor, cargar responsabilidades demasiado pronto. Sombra, orgullo disfrazado de fuerza, miedo a depender. Luz, liderazgo auténtico, coraje silencioso, vocación para proteger. Julio acoge, agosto despierta, y ambos comparten el mismo don, la fuerza que se construye en el silencio, la luz que nace de la noche más larga, la sabiduría que solo el invierno puede enseñar. Quien nace en este tiempo lleva en el corazón el mapa de la reconstrucción, y cuando florece, transforma todo a su alrededor, como quien anuncia la primavera sin decir una sola palabra. Septiembre y octubre anuncian el renacimiento de la luz. Después del recogimiento del invierno, la naturaleza comienza a florecer. Y quienes nacen en este tiempo también llevan dentro de sí el llamado a florecer. Septiembre trae el arquetipo del armonizador. Carl Jung decía que el self, en su proceso de individuación, busca integración. Y eso exige equilibrio. Los nacidos en septiembre sienten desde temprano el peso de las dualidades, razón y emoción, libertad y deber, belleza y profundidad. Son personas con una sensibilidad estética muy afinada. Perciben los detalles, buscan el orden, pero también sufren con sus propios estándares internos de exigencia. Son mediadores naturales, de esos que ven ambos lados incluso cuando nadie más ve nada. Y por eso, muchas veces, son mal comprendidos. Quieren armonía, pero viven la tensión. Dolor, exigirse perfección para merecer afecto. Sombra, esconder el dolor para mantener la paz. Luz, sentido de justicia, visión refinada del alma humana, capacidad de restaurar el equilibrio donde solo había ruido. Septiembre florece con belleza, pero su verdadera fuerza está en cómo sostiene la vida con gentileza. Octubre profundiza esa sensibilidad, pero trae otro ingrediente: el magnetismo del afecto. Quien nace en octubre lleva el arquetipo del amante del alma, no en el sentido romántico banalizado, sino como aquel que busca en cada relación un espejo profundo de su propio ser. Jung decía que aquello que proyectamos en el otro revela lo que aún no reconocemos en nosotros. Y octubre vive ese proceso de forma intensa. Son personas encantadoras, carismáticas, afectivas, pero que también sienten como pocos la herida del rechazo y de la traición. Viven entre el impulso de entregarse y el miedo de perderse en esa entrega. Dolor, amar demasiado y olvidarse de uno mismo. Sombra, manipular afectivamente para no perder el control. Luz, capacidad de crear vínculos auténticos, de transformarse a través de la relación, de sanar en el encuentro. Septiembre busca armonía. Octubre busca profundidad en los lazos. Ambos nacen cuando el mundo vuelve a florecer, y por eso son como jardines vivos, revelan belleza, pero también exigen cuidado, porque dentro de ellos hay más que flores, hay raíces que guardan las historias más delicadas del alma. Noviembre y diciembre no son solo los últimos meses del calendario, son portales simbólicos de cierre y revelación. Es cuando la naturaleza comienza a calentarse nuevamente, pero el alma ya carga consigo todo lo que el año enseñó. Carl Jung decía que los finales no son lo contrario de los comienzos, sino su maduración. Y quienes nacen en este tiempo llevan el don y el desafío de lidiar con lo que termina y con lo que aún no ha nacido. Noviembre porta el arquetipo del transformador profundo. Es el mes en que la primavera alcanza su plenitud, pero también anuncia la cercanía del verano. Es tiempo de flores maduras, intensas, que ya conocen el calor y la fragilidad. Quienes nacen en noviembre suelen tener un alma intensa. No viven en la superficie. Quieren saber qué hay detrás, en el fondo, donde casi nadie se atreve a ir. Son personas que provocan transformación solo con su presencia, porque donde llegan, algo cambia, aunque sea en silencio. Jung reconocía que estos individuos están regidos por la profundidad, pero con eso también vienen grandes desafíos: lidiar con pérdidas, renacimientos, desapegos. Dolor, sentirse constantemente en ruptura. Sombra, apego al control emocional, miedo a confiar. Luz, capacidad de regenerar, de sanar traumas profundos,
de guiar a otros en procesos de muerte simbólica y renacimiento. Diciembre, por su parte, lleva el espíritu del fin y el brillo del nuevo comienzo. Es el mes de la síntesis, de la celebración y de la sabiduría que solo el tiempo revela. Quien nace en diciembre vive con un pie en el ahora y otro en el horizonte. Son almas expansivas, visionarias, llenas de fe incluso después de todo. Llevan el arquetipo del maestro viajero. Jung veía a estas almas como portadoras de un saber ancestral, pero con espíritu joven, buscadores eternos, aprendices de la vida, guías disfrazados de soñadores. Dolor, sentirse incomprendido, cargar grandes expectativas. Sombra, tendencia a escapar mediante la distracción, prometer más de lo que pueden cumplir. Luz, generosidad luminosa, sabiduría espontánea, fe que inspira. Noviembre es profundidad transformadora. Diciembre es visión de futuro. Y quienes nacen en este cierre del año, llevan la esencia de todo el ciclo vivido. Son almas que recuerdan, que cierran ciclos y anuncian nuevos comienzos con la misma naturalidad con la que las estaciones se despiden y renacen.